les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Tenemos una nueva oportunidad para acercarnos al Señor a través de su palabra, para aprender de Él a través de su palabra. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la oración y el día de hoy vamos a estudiar sobre la fe. Así que vamos a orar para clamarle al Señor que sea Él quien lleve a nuestro corazón su palabra y nos revele lo que Él tiene para nosotros. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque a través de tu palabra llega a nosotros tu conocimiento. Te alabamos, Señor, y en tus manos nos depositamos para que tú envíes tu palabra y que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar sobre la fe. Vamos a leer en Hebreos 11:1, que nos habla acerca de la definición de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos da la definición de la fe. Y hoy vamos a estar viendo qué es la fe, cómo adquirimos fe y quién puede tener fe. Nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros seguimos leyendo este capítulo, nos habla de grandes personajes que son esos hombres de fe. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Y continúa, y hablando de Enoc y de Noé y de Abraham, y nos da todo un listado de hombres de fe. Y a veces yo he pensado como que nos han enseñado que la fe es para tronarle los dedos a Dios, para exigirle a Dios, y no. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos lleva a creer lo que la palabra dice, a creer que lo que la palabra dice es cierto. Y la palabra dice que Dios creó el mundo y todo cuanto existe. Él creó los cielos y la tierra. Y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él separó las aguas de la mar. Él separó las aguas de la tierra. Él separó, Él ordenó, produzca la tierra, produzca. Él creó los grandes astros. Y nos menciona la palabra después de cada obra creadora. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué creemos eso? Por fe. Porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros lo creemos por fe. No lo hemos visto, no podíamos verlo, porque esto fue en el inicio. Pero lo creemos. Hay tanto falso científico actualmente que no lo creen porque no lo vieron. Pero ¿cómo lo iba a ver si eso fue antes de ellos? No lo creen porque no pueden creer que alguien más inteligente y más poderoso que ellos mismos. Porque el hombre en su pequeñez se cree tan grande y cree que es más poderoso que Dios. Y se atreve a atentar a Dios. Por eso cuando vamos a Romanos
que no tienen excusa. Vamos a Romanos 1. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y por qué? Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eternidad, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre para decir Dios no existe. Pero entonces viene el hombre y se inventa sus propias teorías, ¿verdad? Para no creer y no tener fe en Dios. Entonces nos regresamos aquí a Hebreos, y Hebreos nos dice, aquí en este capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vimos, no lo vemos, pero lo creemos, porque la palabra de Dios nos lo dice. Eso es fe. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios nos va a dar todo lo que pedimos? Pues Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre lo iba a dar, por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Porque si nosotros como padres no les damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, aun cuando queramos, aun cuando podamos dárselo, pero sabemos que no es lo mejor, entonces no se lo damos. Nuestro hijo puede querer meter la mano en la llama de fuego y no lo vamos a dejar. Podemos dejarlo, por supuesto, podemos dejarlo. Ahí está la llama, ahí está el fuego. ¿Por qué no lo dejamos? Porque nosotros en nuestro propio poco conocimiento sabemos que si mete su manita al fuego se va a quemar y que va a tener dolores terribles si se hace una quemadura fuerte, aún una quemadura leve. Entonces no lo dejamos. Somos capaces hasta de pegarle en su manita y decir, no se toca. Aunque el niño no entienda. Ahora, ¿eso quiere decir que no queremos al niño? No. Pero nosotros en nuestra poca sabiduría decimos no. ¿Qué más Dios en su toda sabiduría? Él puede decir no. Nosotros pedimos con fe. Pero la fe implica aceptar la respuesta. La fe implica entender que Dios tiene la visión del panorama completo y nosotros no. Nosotros solo estamos viendo nuestro pedacito de tiempo que vivimos aquí en la tierra. Pero Dios es eterno y Él está viendo el panorama completo. Y Él sabe por qué dice no, o por qué dice sí, o por qué dice todavía no. No es porque nos haya faltado fe. Es porque Él dijo no. Y como nos han enseñado que si nosotros pedimos, pues Dios lo va a hacer aún contra su voluntad. Entonces, cuando tenemos a alguien enfermo y oramos al Señor y esta persona muere, nos culpamos porque decimos no pedí con fe. Cuando la palabra nos dice en el Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando el propósito de Dios en mi vida se cumple, pues ya estoy lista para ir con Él. No es que pidamos o no pidamos. Hay un plan, hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos hay en estos días que están enfermos con COVID, que están muy mal? Y vemos a algunos recuperarse y vemos a otros no. ¿Por qué algunos se recuperan y otros no? ¿Será que por algunos se pidió con fe, más fe que otros? No, simplemente es la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios, que Él a veces dice sí y a veces dice no, que su propósito no se ha cumplido en quien Él deja vivir, y ya se cumplió en quien Él lleva, sin importar la edad. Entonces la fe significa confiar completamente en Dios, creer esa certeza de que estamos esperando y descansando en Dios y que lo que suceda es la voluntad de Dios. Vamos a descansar en Él, que aun cuando no veamos algo, es lo que Dios decidió. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Era que el apóstol Pablo no tenía fe? No. Cuando él le dijo: quítame este aguijón, ya te lo he pedido 3 veces. Y él le dijo: bástate mi gracia. No se lo quitó. Y no fue falta de fe, fue la voluntad de Dios. Así que la fe es esa certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? No seamos tan ilusos de pensar que estamos esperando tener un carro, tener una casa. No, estamos esperando morar con Él por la eternidad. Es mucho más grande, es mucho más amplio. El milagro perfecto de parte de Dios es nuestra vida eterna. Eso es la certeza de lo que esperamos. Vivir con Él eternamente y para siempre. Es la convicción de lo que no vemos, no lo estamos viendo, pero lo creemos y descansamos en Él. Y sabemos que si somos hijos de Dios, vamos a ir a morar con Él en el momento que Él diga. Y mientras estemos aquí, pues tenemos que servir. Porque si vivimos para Él, vivimos. Entonces vamos a servir haciendo la voluntad de Dios. Y si morimos para Él, morimos. Vamos con Él. Ese entendimiento tenemos que llegar a tenerlo. No quiere decir que Dios no nos pueda dar algo aquí en la tierra, que Él no nos pueda ayudar con nuestros problemas, que Él no nos pueda solventar, no nos pueda sanar. Claro. Jesucristo cuando estuvo aquí sanó a muchos. Y Dios sigue siendo el mismo, teniendo el mismo poder, así que sigue habiendo sanidades. Yo he visto sanidades maravillosas, impactantes. Cuando Dios dice que va a sanar, sana. Cuando Él quiere resolver alguna situación, lo hace. Pero ¿y cuando Él quiere enseñarnos que tenemos que depender de Él? Pues entonces dependamos de Él. Así como el niño pequeño depende de sus padres, sin cuestionar nada. El niño confía. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que ser como niños. Así que, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Morar con Él. La convicción de lo que no se ve, si no lo vemos, pero sabemos que Jesucristo nos fue a preparar un lugar porque Él lo dijo. Lo dice su palabra. Así que para allá vamos. Y en el tiempo en lo que llegamos, pues clamamos a Dios para que Él nos ayude en las diferentes situaciones o problemas que podamos presentar aquí en la tierra. Porque Él es nuestro Padre y Él nos ayuda y nos va a apoyar en todo momento. Pero nuestra fe es estar allá con Él. Por supuesto, clamamos por fe, por sanidad, pero si no se da, seguimos confiando en Dios, seguimos agradecidos con Dios, seguimos clamando a Dios por provisión. Y mientras llega la provisión, pues seguimos aferrados a Dios. Seguimos clamando a Dios para que nos dé un trabajo, para que solucione alguna situación específica. Por supuesto, también necesitamos fe para eso. Pero vamos a aceptar la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos fe. 2. ¿Cómo adquirimos fe? Regresemos a Romanos. Vamos al capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos fe?
por el oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Mientras más oigamos, nos involucremos, nos metamos y escudriñemos y estudiemos la palabra de Dios, más fe vamos a tener. Y esa fe, como es la certeza de lo que no se ve, esa fe nos da paz, de saber que estamos confiando en Dios. El oír la palabra, nos da fe. El estudiarla nos llena de fe. Así que si nosotros tenemos la Biblia en audio, escuchémosla. El libro, leámoslo. Si lo tenemos en la computadora, leámosla. Eso nos va a llenar de fe, nos va a fortalecer, nos va a hacer entender que en medio de la tormenta Dios está con nosotros. En medio de la tormenta Dios está con nosotros. Es bueno leer la Biblia en voz alta. Leerla en voz alta, que nosotros estemos escuchando incluso nuestra propia voz, leyendo la Biblia. Que la leamos despacio para ir analizando si vamos entendiendo cada parte que estamos leyendo. Y definitivamente va a haber partes que no las logramos entender, entonces seguimos, pero va a haber otras que sí vamos a entender y va a ser algo glorioso. Va a ser algo glorioso. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír, el entender. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, se abre el oído. Por eso en Apocalipsis dice en varias oportunidades, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero no solo es el sentido de la audición, es el entender lo que estamos oyendo. Es mucho más profundo. Y ese oír es el que nos da fe. Y es la palabra de Dios que va a crear ese escuchar, ese entender en nuestro oído. Así que si nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro oído se abre y entendemos, y entonces adquirimos fe. ¿Cómo la adquirimos? Es a través de la palabra. Ese oír, ese entender, es a través de la palabra. Y ahora, ¿quién puede tener fe? ¿Quién es el que puede tener fe? Vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. No somos salvos por obras. Nosotros hacemos buenas obras, pero porque ya somos salvos, no para ser salvos. Somos salvos por fe. Somos salvos porque Cristo dio ya su vida por nosotros, por la propiciación de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva, ese es el regalo de Dios para nosotros. Así recibimos la salvación, por gracia. Él nos la da, no nos la ganamos. A veces pensamos que nos la tenemos que ganar. No nos la ganamos, Él nos la da. Solo la tenemos que recibir, por supuesto. Tenemos que recibir ese regalo en forma consciente, en forma racional. Decirle al Señor, recibo la salvación, recibo que tú tomaste para mí, por mí. Tomaste mi lugar en esa cruz del Calvario.
porque Él no merecía la muerte la merecía yo. Pero Él dio su vida por ti y por mí, para hacernos sus hijos. Pero entonces debemos recibir ese regalo. Por eso nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo tenemos que recibir y entonces Él nos da la potestad de ser sus hijos y nos salva por gracia, por medio de la fe. O sea, esa fe que el Señor pone en nosotros para poder creerle a Él, recibirlo a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, es dada por Dios. Por eso dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Para que no vengamos nosotros a sentirnos importantes y decir, no es que porque yo tengo más fe, es porque a mí me dicen, no, no tenemos. Es lo que Él nos da, para que nuestros ojos se abran, para que nuestros oídos entiendan que no tenemos opción, que nosotros no podemos solos. Es por fe, es un don de Dios, es Él quien nos da. ¿Quién puede tener fe? A quien Dios se la dé. A quien Dios se la dé. Por supuesto, nosotros podemos pedir más fe. Podemos pedirle al Señor que nos incremente la fe. Claro, podemos pedirle. Pero quien nos da esa opción inicial es Él, para que nosotros seamos salvos por fe. No porque nosotros nos portemos tan bien, porque nosotros seamos tan buenos, porque seamos tan santos, eso no tiene nada que ver. Ahora, ya siendo hijos, por supuesto, tenemos la obligación de vivir una vida en santidad, pero no para alcanzar la salvación, sino porque ya la tenemos, porque ya nos la dio el Señor. Y si somos sus hijos, entonces nos tenemos que parecer a nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Así que nos tenemos que parecer a Él y Él es santo. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Dice la palabra, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos porque Él es santo. Y porque Él nos dio esa fe para que le creyéramos, para que lo recibiéramos a Él en nuestro corazón. Nos dio el regalo de la vida eterna y nosotros solo lo tenemos que aceptar, lo tenemos que recibir. Y nos dice también Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no andemos nosotros creyéndonos más que nadie o superiores a nadie, no lo somos. No somos superiores a nadie. Solo tenemos la bendición de haber alcanzado salvación por su gracia, no porque lo merezcamos. Por su gracia, por su amor. No pensemos de nosotros más. Antes bien seamos humildes, que es lo que Dios nos pide. Que seamos humildes. Que piense de sí con cordura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Él reparte fe. Él es el que reparte fe a cada quien. Hay una medida de fe que Dios está dando a cada uno. Así que ¿quién puede tener fe? A quien Dios le dio esa medida de fe, para que tenga fe. Y nos dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, por amor de Cristo me gozo en las debilidades. ¿Quién se goza en las debilidades? Si nosotros queremos tener todas las respuestas, nosotros queremos ser fuertes, mostrarnos fuertes a todo el mundo. No, no es lo que la palabra nos manda. Tenemos debilidades. Y algunas veces no queremos ni aceptar que tenemos debilidades y por eso nos andamos equivocando. Reconozcamos que somos débiles. En afrentas, también tenemos afrentas. En necesidades, ¿quién no tiene necesidades? En persecuciones, sufrimos muchas veces persecuciones. En angustias, ¿quién puede decir que no ha padecido angustia? Pues de una o de otra manera, ya sea por salud, por necesidad económica, por tantas cosas que podemos tener angustia, por situaciones laborales. Sí, podemos estar en angustia. Pero el Señor dice que nos gocemos en esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros reconocemos esa debilidad, esa necesidad que tenemos, entonces le damos oportunidad a Dios, que sea en sus fuerzas, no en las nuestras. Puede ser que te sientas agobiado en tu trabajo, que pienses que ya no sabes qué hacer, que tus jefes te presionan o cualquier situación complicada que puedas estar viviendo en tu trabajo y quieras salir corriendo de ahí. En lugar de eso, ven, acércate a Dios, enciérrate en tu cuarto, platica con Dios y dile, ya no aguanto, no sé cómo resolver esta situación. Tal vez se te perdió un papel importante. No sé dónde está y voy a tener muchos conflictos. Ven y cuéntaselo a Dios. Dile. No trates de ser Superman con Dios. Dile a Él que no puedes, que no aguantas. Demuéstrale tu debilidad, porque entonces la fuerza de Dios va a venir sobre ti. Y entonces va a haber sabiduría para actuar exactamente como debes actuar, para que la situación en tu trabajo se solvente, porque Dios te da sabiduría, para que tengas la provisión necesaria, porque Dios te va a dar la sabiduría, para que restablezcas las relaciones en tu hogar, porque Dios te da sabiduría. No porque te creas el más importante y te creas el todo sabio, sino porque reconoces ante Dios que eres débil. Y entonces Él se fortalece en ti, por supuesto, para la honra y gloria de Dios. No para que digan, des en cuenta cómo soy yo. No, como es Dios en mí. La bondad, el amor y la misericordia de Dios en nosotros. Porque es Él quien nos ha dado esa medida de fe. Y regresando a Hebreos 11. Solo que ahora vamos al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no tienes fe, por gusto te esfuerzas. Dios nos da la fe. ¿Sientes que te falta fe? Pídesela a Dios, porque sin fe no podemos agradarlo. Sin fe no puede haber ni salvación, porque es por medio de la fe que Él pone en nosotros. No hay suficiente fe en ti. Clámale a Dios. Tal vez te has alejado de Dios por diferentes circunstancias. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar. Tal vez estás culpando a Dios porque murió alguien por quien tú oraste. Era el plan de Dios, solo acepta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se entiende, se acepta. Por fe, porque la palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces yo le voy a creer. Por fe, aunque no lo vea.
porque eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, no veo dónde está el beneficio, pero Dios dice que si yo lo amo, todo me va a ayudar para bien. Entonces yo le creo porque tengo fe. Aunque me tiemblen las piernas, me aferro a Él. Y si me caigo, pues es ante Él postrado para adorarlo, para esperar en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe no es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieras. La fe es depender de Dios para que Él haga lo que Él quiera. Y nosotros vamos a aceptarlo. Vamos a darle gracias. Independientemente de lo que Él diga de nosotros, le vamos a dar gracias. Lo vamos a amar. Porque Él ha puesto una medida de fe en nosotros. Así que, si tú crees que te falta fe, pídesela al Señor. Debes ser hijo de Dios, porque la fe es para los hijos. Debes ser hijo de Dios. La fe no se le tiene a un médico ni a una pastilla, la fe es a Dios. Hay quienes dicen, no, es que yo le tengo fe a esta pastilla. La pastilla va a ser para lo que biológicamente fue preparada, pero quien realmente actúa en nuestro ser es Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, no en las cosas ni en los hombres. En Dios, en Dios, esa medida de fe que Dios puso en ti. Así que vamos a ir a platicar con Dios, vamos a ir a nuestro secreto con Dios. Vamos a postrarnos a Él. Y vamos a gozarnos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Y vamos a decirle al Señor, no entiendo qué está pasando, ni sé cómo salir de esta situación, pero por fe voy a esperar en ti, porque yo quiero agradarte y sin fe no te voy a agradar. Voy a descansar en ti. Yo sé que tú te vas a glorificar en mi vida, aun cuando yo no entienda las maneras, las formas en que tú te glorificas, pero tú te vas a glorificar. Y descansa en Dios, como un niño descansa en sus padres. Eso es la fe. Bendito Padre. Señor, tú conoces a cada quien que está escuchando tu palabra. Tú conoces a cada uno que está escuchando este mensaje. Te clamamos a ti, Señor, que tú repartas a cada uno esa medida de fe que tu palabra nos dice. Señor, que tu palabra dé a cada uno el entendimiento y que venga el oír y que la fe se fortalezca, aún en afrentas, aún en dificultades, aún en contiendas, aún en situaciones difíciles, aún en luto. Fortalécete tú en cada uno, Señor. Y si alguno no es tu hijo y te mira a ti clamando, abrázalo, Padre, y recíbelo como hijo y llénalo de fe. Glorifícate en nuestras vidas, porque para ti somos, por ti y para ti, porque para eso vino Cristo Jesús, a dar su vida por nosotros. Bendice a cada uno, Señor, y llénalo de tu fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que ahora sabemos, la fe no es para torcer la mano de Dios. La fe es para creer que lo que Dios hace es lo mejor. Para depender de Dios, para tener la certeza de lo que esperamos, que es vivir con Él, y la convicción de lo que aún no vemos, que va a ser morar por Él por la eternidad. Eso es la fe. Dios los bendiga.